Antes, off the record, hablábamos que queríamos poner un poco de luz, poner el foco sobre la renta fija y cómo funcionaba. Yo creo que la gente lo que no entiende es cómo funciona un poco la deuda, los bonos, que al final son deuda emitida por los estados, ¿no? Y qué conclusiones o qué consecuencias, mejor dicho, puede tener cuando la deuda se desmorona, y lo hemos visto alguna vez cuando un país se echa a perder, ¿no? Hay muchos casos a lo largo de la historia, pero cuéntanos un poquito cómo podría afectar al consumidor o al inversor en este caso. Sí, a ver, la renta fija es el gran desconocido en el mundo de la inversión, principalmente porque las comisiones que se cobran en productos de renta fija son muy inferiores a las comisiones que se cobran en productos de renta variable, ¿vale? Al tener una volatilidad muy inferior, retornos más moderados, no se le puede cobrar una comisión muy alta en este tipo de productos. Entonces, ¿qué enseñan más los de renta variable? ¿Vale? Se promociona mucho más la renta variable que la renta fija. Y la renta fija es el gran negocio de los bancos. Al final, los bancos, ¿qué hacen? ¿Cuál es su modelo de negocio? Es coger tu depósito, eso es su deuda, e invertirlo en préstamos, que es renta fija. Esos préstamos les dan una renta fija todos los meses. Tú amortizas una hipoteca, todos los meses pagas tu cuota, más intereses. Eso es la renta fija que recibe el banco con el dinero de los depósitos. O sea, es que no ponen ni su dinero. O sea, al final, ellos pagan cero por los depósitos y le dan la hipoteca al 4%, al 5%, al 6% a una persona. Y se sacan la diferencia sin poner un euro, básicamente. ¿Vale? Eso también va con los ratios de apalancamiento y tal que manejan. Pero bueno, y luego enredándolo también un poco con lo que has dicho de los países, la deuda es buena siempre y cuando se haga con cabeza. O sea, lo fundamental, que es deuda buena y deuda mala, que eso también es un concepto que está muy mal interpretado por norma general. La deuda buena es la que se invierte en activos que proporcionan rentas superiores a lo que te cuesta. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Si yo pido un préstamo al 3% y lo invierto en un inmueble que me genera un 7%, le estoy sacando un diferencial del 4% positivo. ¿Vale? Sí, me cuesta un 3, pero es que el inmueble me paga esa deuda, está bien invertida. Lo que es deuda mala es si tú coges un préstamo que te cuesta un 3 y te lo gastas y tiras ese dinero, ¿no? Porque no le estás generando, no has invertido esa deuda. O sea, tienes que pagar principal y además amortizar algo que no te genera nada, es más, te cuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un coche o de una moto, que bueno, que en mi opinión no son buenas inversiones, ¿no? Y claramente si una persona se apalanca mucho y esos activos le generan menos que lo que le cuesta esa deuda, pues hay un problema muy gordo, ¿vale? Y esto suele coincidir con entidades muy grandes, ¿no? Como fue en el caso del 2008. En el 2008 los bancos iban muy apalancados y ya les daba igual en lo que invertir, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la gente daban préstamos, vamos, o sea, al final estaban muy incentivados a dar préstamos porque el comercial ganaba comisión con ello. O sea, da igual a quién se lo des, tú dalo. Al final no hay, ni mires el riesgo ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a no pagar los impagos y al tener un ratio de apalancamiento tan alto, eso rápidamente parre todo el capital del banco. Y ahí es donde vienen los problemas, porque tienen una cantidad de activo, a lo mejor valorado en miles de millones o millones de millones. Y claro, o sea, una insolvencia ahí, imagínate la oferta que entra en el mercado de golpe. O sea, imagínate que ahora de repente tienen que liquidar 200.000 hipotecas a mercado, porque tienen que cubrir una liquidez de los depósitos. Porque la gente, cuando un banco es insolvente, lo primero que hace es sacar el dinero. Y si sacan el dinero, el banco tiene que liquidar activo. Entonces, para cubrir esa necesidad, de repente hay un montón de oferta, bueno, se produce un crack. Eso es brutal. Los bancos son el pilar fundamental del sistema económico en el que vivimos. O sea, sin ellos no hay economía. Y tienen mucho poder. En mi opinión, tendría que estar un poco más descentralizado, haber más competencia. Justo hemos visto ahora la OPA del BVA con el Sabadell. A mí, en mi opinión, eso no es positivo. No es positivo que un banco compre a otro, ¿vale? Porque al final nos vamos a quedar con tres bancos: BVA, CaixaBank y Santander. Y eso lo que genera es menos oferta de hipotecas, hipotecas más altas para el consumidor.
No. Tienen el monopolio. Sí, un oligopolio. Y lo peor de todo, que les estás prestando el dinero y no te pagan ni un euro por ello, ¿vale? Al final, tú depositas tu dinero en el banco, eso es un préstamo que le haces al banco. Y encima hay algunos casos que acaban cobrándole a la gente que les presta dinero. Dicen, no, por custodia. ¿Custodia de qué? Si le estás haciendo un préstamo al banco. Ellos están operando con tu dinero. O sea, a mí hay cosas que me rompen la cabeza, ¿no? Y la gente permite. Como me están guardando el dinero, me tienen que cobrar. Lo que no saben es que le están haciendo un préstamo y encima le están cobrando por ello. O sea, ellos están haciendo un préstamo y les cobran. O sea, es que es una incongruencia brutal, ¿no? Pero como no te lo cuentan en el colegio, porque yo creo que no conviene, ¿no? Pues esto no lo sabe la gente, ¿no? Y al final, si son 3 bancos, van a abusar de esto. Si son más bancos, hay más competencia. Por ejemplo, ahora ha salido Trade Republic que te remunera la cuenta corriente al 2%. Esto está fenomenal, porque es lo que deberían hacer los bancos. Solo que, claro, si empiezan a remunerar las cuentas, el margen neto de interés, que se llama, de lo que ellos generan a lo que pagan, disminuye. Y entonces los accionistas se enfadan. ¿Y a futuro tú crees que saldrán más bancos o neobancos, por coger la terminología exacta, como Trade Republic, que pongan en jaque a todos estos bancos más tradicionales? ¿O seguirá siendo un oligopolio? Por supuesto. Estos neobancos han venido para, disrumpir toda la industria financiera de ahora mismo. Sobre todo la banca comercial, ¿no? Que está súper anticuada. Ellos han venido con apps muy buenas. Y por lo menos a nuestra generación se la están llevando toda. O sea, hemos visto a lo mejor el Open Bank del Santander, que ha sacado su versión de neobanco, pero bueno, si la comparamos a Revolut, como ya sabéis, ¿no? Vamos, ni se compara, ¿no? Con el diseño, la funcionalidad y todo, no están al nivel, ¿no? Y eso es una gran amenaza para la banca. Lo que pueden hacer es comprarles. Pero claro, Revolut yo creo que ha venido aquí para comprarlos a ellos. No sé si está muy por la labor de venderse. Y bueno, eso al final beneficia mucho al consumidor, ¿no? Porque genera competencia, cosa que cuando sos grandes estamos un coto cerrado, cuesta mucho entrar. Y cuando entra competencia nueva, mejora al consumidor. Eso es una mejora. Ya que hablábamos de deuda y que hablamos de bancos, y además has mencionado justamente que la renta fija es el gran desconocido por fines comerciales principalmente. Háblanos de la curva de tipos, porque creo que es, al igual que tenemos la gráfica el valor de la cotización de una acción a lo largo del tiempo, y eso es el principal indicador con el cual vemos cómo funciona una acción, cómo se está comportando. La curva de tipos es la forma en la que vemos cómo se comporta un tipo de bono, ya sea corporativo, ya sea estatal. Entonces, explícanos exactamente qué significa la curva de tipos, cómo se utiliza como herramienta de análisis financiero de una deuda y también incluso de análisis del panorama económico, de cuáles son las expectativas. Sí, básicamente la curva de tipos es un gráfico donde vemos la rentabilidad del bono, que es básicamente cupón, lo que paga al año, dividido entre el precio que tiene, que cotiza en el momento, ¿no? Y esta curva nos muestra eso sobre el plazo del bono. O sea, un bono a lo mejor a un año tiene una rentabilidad diferente a un bono de 20 años, que te va a devolver el capital a 20 años, ¿no? Entonces ahí es donde podemos dibujar esa curva. La curva puede estar o empinada, ¿vale? Así, o invertida, que es lo contrario. Cuando está invertida quiere decir que a corto plazo se paga, tiene más rendimiento que a largo plazo. Y cuando está empinada, lo que es lo normal, es que a corto plazo se paga menos que a largo plazo, que eso tiene su sentido, ¿no? Porque al final un bono a 20 años pues tienes más incertidumbre que un bono a un año, ¿no? Entonces se paga una prima de riesgo por eso, entre otras cosas. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, otro concepto también importante a tener en cuenta, que es que cuanto más largo plazo sea el bono, más sensibilidad tiene a cambios de tipos de interés, ¿vale? Un bono a un año, básicamente lo que diga la Fed o lo que diga el Banco Central Europeo es lo que mueve el bono, ¿vale? Teniendo en cuenta que no hay riesgo de crédito. O sea, un bono alemán, por ejemplo, el bono alemán a un año, que es, digamos que en Europa el referente en cuanto a renta fija, todo el mundo utiliza ese bono de benchmark. Si el ECB sale mañana y dice que hay que subir tipos de interés, el bono alemán rápidamente a un año va a subir la rentabilidad, va a bajar el precio,
porque va muy ligado. Al final es cupón entre precio. Si el precio baja, la rentabilidad sube. O sea, eso es así. Pero este efecto que mucha gente no lo tiene muy en cuenta es, dicen, ahora van a venir bajadas de tipos, hay que comprar renta fija. Bueno, porque eso ya está descontado en el precio del bono. El que te lo vende no es tonto. Él sabe que van a haber bajadas de tipos. Entonces ya te lo está descontando, te lo está metiendo dentro del precio. El único motivo por el que compraría un bono pensando que van a haber bajadas es porque el mercado descuenta 2 bajadas y yo pienso que van a haber 3. Entonces sí que hay potencial de revalorización. Pero si ya todo el mundo sabe que van a haber 2 bajadas, lo más probable es que pase lo contrario, que el mercado en vez de descontar 2 bajadas empiece a descontar una. ¿Qué va a pasar con el bono? Que se va a depreciar. Entonces son mecánicas. Un bono al final sí, obtienes una renta fija, pero el valor liquidativo, el valor cotizado diario va muy ligado a los tipos de interés, a la prima de riesgo, por el riesgo de créditos, y en el caso de una entidad, un bono corporativo, o el riesgo soberano, ¿no? Por ejemplo, un bono de Francia tiene mucho más riesgo que un bono alemán, ¿no? Ambos son soberanos, pero claro, Francia ahora con el lío que está teniendo, pues los inversores demandan más rendimiento por el riesgo asumido. Sin embargo, Alemania, que tiene la deuda sobre PIB muy controlada, es un sistema económico mucho más fuerte, pues los inversores le piden menos rentabilidad, es casi el activo refugio. Entonces, esos son aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir en renta fija.